La lluvia golpeaba el pavimento con una insistencia metálica cuando las puertas automáticas del área de urgencias se abrieron de golpe. Una camilla entró a toda velocidad. Empujada por dos paramédicos empapados, y doctora Mariana Fuentes avanzó un paso sin pensarlo. Ajustó los guantes, inclinó el cuerpo hacia adelante y habló con voz firme, cortando el ruido de monitores y pasos apresurados. ¿Qué tenemos? No levantó la vista. Primero vio el tórax que no subía como debía, la piel fría, la presión que caía. La acción era concreta, inmediata. El miedo no tenía turno esa noche. Mariana llevaba 5 horas de guardia en Ciudad de México. Lluvia, tráfico, choques en cadena. 2 politraumatizados, una caída complicada, una sobredosis revertida a tiempo. Su cansancio era un peso familiar, domado por la rutina. Había aprendido a ordenar el caos con frases cortas y manos precisas. Oxígeno. Monitor. Acceso grande. El equipo respondió al ritmo que ella marcaba. En urgencias. La autoridad no se gritaba, se demostraba. El paciente entró inconsciente. Impacto lateral a alta velocidad. El lado izquierdo había recibido lo peor. Mariana recorrió con los ojos la escena clínica mientras caminaba junto a la camilla, collar cervical bien puesto, sangre oscura en la frente, respiración irregular. Vía aérea comprometida, dijo, y ya estaba posicionándose en la cabecera. La luz blanca cayó sobre el rostro cubierto de lodo y vidrio. No era un rostro, era un problema que había que resolver. La intubación fue limpia. Succión, visualización, tubo. El pecho subió al primer intento. Bien, murmuró, sin permitirse alivio. Ordenó estudios, evaluó pupilas, palpó costillas. La presión seguía baja. Líquidos. Preparen sangre. El reloj interno de Mariana se ajustó a segundos. Afuera, la lluvia seguía, adentro, el tiempo se comprimía. Un sonido agudo atravesó el box como una grieta. Un grito. Alto, quebrado, desesperado. Mariana no giró la cabeza. Seguridad, mantengan a familiares fuera, indicó sin apartar las manos del campo. En urgencias, el dolor ajeno era una variable peligrosa. El equipo obedeció. El grito insistió. Más cerca, como si alguien hubiera corrido por el pasillo llamando a un nombre. Mariana se inclinó sobre el paciente y limpió sangre de la frente para buscar lesiones. Lo clínico primero. Siempre. Trabajó con eficiencia, como si el cuerpo frente a ella fuera una ecuación. Anotó, pidió, corrigió. El cansancio no era debilidad, era disciplina. Había aprendido a no llevarse historias a casa, a dejar los nombres en el hospital. El suyo propio quedaba colgado junto a la bata al final del turno. Cuando terminó la valoración inicial, se apartó medio paso para dar instrucciones finales antes de quirófano. El grito volvió a colarse, ahora acompañado de sollozos. Mariana respiró hondo, ajustó el tono. Seguimos, dijo. Y siguieron. Porque en ese box no había lugar para dudas. El equipo trasladó al paciente. Mariana caminó detrás, revisando mentalmente cada decisión. Nada sobraba, nada faltaba. El protocolo había sido correcto. La lluvia afuera parecía otra guardia más, interminable, indiferente. Al detenerse junto a la puerta, Mariana oyó de nuevo el grito, esta vez con palabras claras. Alguien decía, mi esposo. La voz temblaba. Mariana apretó los labios. No miró. No debía. La prioridad estaba en la camilla que avanzaba. Mientras las puertas se cerraban y el ruido del pasillo quedaba atrás, Mariana sintió una presión breve en el pecho. Una sensación que no supo nombrar. La dejó pasar. En urgencias, pensar demasiado costaba tiempo. Dio media vuelta para volver al box, secarse las manos. Preparar el siguiente ingreso. El turno seguía. La noche no había terminado. Y aún así, mientras retomaba el paso y el grito se apagaba detrás del vidrio. Mariana supo, sin saber por qué, que ignorarlo acababa de salvar una vida, y de empujarla, sin aviso, hacia algo que todavía no podía ver. El grito volvió, más cerca. Más humano. No era una palabra suelta, era una súplica que arrastraba aire y miedo. Mi esposo,
se oyó, quebrado. Como si la voz hubiera tenido que empujarse a través del dolor para salir. Mariana Fuentes no levantó la cabeza. Ajustó el ángulo de la lámpara. Pidió gasas limpias y sostuvo la mandíbula del paciente con la firmeza que el oficio le había enseñado. En urgencias, escuchar era una distracción peligrosa. Aún así, el sonido se coló por los bordes de su concentración. Lo sintió como una vibración incómoda, una interferencia. El personal de seguridad apareció en el umbral, dos figuras tratando de contener a una mujer empapada por la lluvia. El guardia habló en voz baja. Con ese tono aprendido para no empeorar nada. La mujer se dobló un poco hacia adelante, una mano aferrada a su vientre. Por favor, insistía, déjenme verlo. Mariana siguió. Succión, pidió. La sangre se acumulaba en la frente del paciente y corría hacia las cejas. Era un detalle pequeño, técnico, pero exigía precisión. La incomodidad no era pánico, era una presión contenida. Había aprendido a sostenerla. Signos vitales, dijo, y escuchó la respuesta sin girar el cuerpo. El equipo funcionaba como una sola pieza. Afuera, el mundo podía romperse, adentro, se ordenaba. El grito cambió de timbre. De súplica a llanto. Mi esposo, por favor. La palabra volvió a atravesar el box como un eco que no encontraba pared. Mariana apretó los dientes. No miró. No debía mirar. La vida en la camilla necesitaba manos. No curiosidad. La prioridad estaba clara y, por eso mismo, dolía que algo intentara moverla. El guardia logró sentarla en una silla cercana. Una enfermera le pasó una manta. Mariana alcanzó a ver el movimiento por el rabillo del ojo, el cuerpo encorvado, la respiración irregular. Embarazada. El dato apareció y se fue. Como una etiqueta que no correspondía a ese caso. Mariana ordenó líquidos. El monitor respondió con un pitido más estable. Bien. Se inclinó para limpiar mejor el campo. La sangre seca se pegaba a la piel y ocultaba rasgos. Mariana tomó una gasa nueva, humedecida, y comenzó a retirar lo necesario. No había intención de mirar una cara, había una evaluación por hacer. Pupilas, heridas, simetría. Nada más. El llanto afuera se apagó un segundo y regresó, más bajo. Como si la voz se hubiera quedado sin fuerza. Mariana respiró por la nariz. Se recordó que lo personal no cruzaba esa línea. Lo había repetido tantas veces que se volvió una regla sin nombre. Seguimos, dijo, y el equipo siguió. La camilla se preparó para el traslado. Mariana caminó a la cabecera. Ajustó la posición del cuello y sostuvo la cabeza del paciente mientras avanzaban. El pasillo parecía más largo con el ruido de la lluvia golpeando los ventanales. La mujer embarazada levantó la mirada cuando pasaron. Sus ojos estaban enrojecidos, suplicantes. Mariana no respondió. La disciplina también era silencio. En quirófano. El tiempo volvió a comprimirse. Indicaciones cortas, movimientos precisos. Cuando todo estuvo listo, Mariana se quedó un instante más de lo habitual. Tomó la gasa otra vez. La sangre, ahora diluida, dejaba ver piel. Un contorno. Un gesto. No era reconocimiento. Todavía no. Era una sensación mínima, un roce incómodo. Como cuando una palabra conocida aparece fuera de lugar. Mariana limpió con cuidado, siguiendo la línea de la ceja, despejando el puente de la nariz. El ruido del monitor marcaba un ritmo estable. Y entonces, sin aviso ni dramatismo, algo en esos rasgos la obligó a detenerse un segundo más de lo necesario. Con la gasa suspendida en el aire, como si el procedimiento hubiera pedido una pausa que no figuraba en ningún protocolo. La gasa quedó suspendida un instante. No fue un gesto teatral, fue un fallo breve en un cuerpo entrenado para no fallar. Mariana Fuentes terminó de limpiar con movimientos lentos, casi clínicos. Como si la precisión pudiera retrasar lo inevitable. La sangre cedió. La piel apareció. El contorno de la ceja, la forma del puente nasal. Una pequeña marca junto al pómulo izquierdo. Detalles mínimos, inofensivos, suficientes. El mundo se estrechó. No hubo un grito interno ni una avalancha de imágenes.
Hubo frío. Un descenso brusco de la temperatura en el pecho, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Julián Fuentes. Su esposo. El nombre no sonó, cayó. 2 días antes. Había salido de casa con una maleta pequeña y una frase rutinaria: regreso mañana, es trabajo en Puebla. Un beso rápido, el ruido de la puerta, el elevador. Puebla. La palabra volvió con una nitidez que dolía. Mariana parpadeó una sola vez. El monitor siguió marcando el ritmo. El equipo esperaba indicaciones. Nadie había notado el cambio porque no hubo gesto, ni temblor. La disciplina la sostuvo un segundo más. Luego, con una calma que no sentía, apoyó la gasa. Dio medio paso atrás y habló. Me retiro del caso. La frase cayó limpia, sin explicación. Una enfermera levantó la vista, sorprendida. Mariana ya buscaba con los ojos a doctor Esteban Rivas, que entraba al quirófano ajustándose los guantes. Esteban la conocía desde hacía años, había visto muchas versiones de ella, ninguna como esa. No hizo preguntas innecesarias. La miró al paciente, entendió lo suficiente. Esteban, tomas tú, dijo Mariana, y la voz le salió firme por pura costumbre. Conflicto de interés. Esteban asintió de inmediato. Yo me hago cargo. Giró hacia el equipo y redistribuyó tareas sin pausa. La maquinaria siguió funcionando. Eso fue lo más desconcertante, el mundo no se detuvo. No hubo silencio reverencial ni compasión espontánea. Solo trabajo. Mariana se quitó los guantes con cuidado y los dejó en el contenedor. Se lavó las manos más tiempo del necesario, siguiendo cada paso como un ritual que la mantenía de pie. El agua estaba tibia. El espejo le devolvió un rostro pálido, controlado, ajeno. Se secó, tomó aire y salió. El pasillo la recibió con ruido, pasos, teléfonos, el murmullo constante de la madrugada. La lluvia golpeaba los ventanales con la misma insistencia de antes. Como si nada hubiera cambiado. Mariana avanzó unos metros y se apoyó un segundo en la pared. No cerró los ojos. No podía permitírselo. Entonces la vio. La mujer embarazada estaba sentada a unos metros, envuelta en una manta gris. Tenía los hombros caídos y las manos entrelazadas sobre el vientre. Lloraba en silencio ahora. Con ese llanto que no busca testigos. Un guardia le ofrecía agua, ella negó con la cabeza. Alzó la vista por un reflejo y sus ojos se cruzaron con los de Mariana. No hubo reconocimiento. No todavía. Solo 2 miradas que se rozaron sin saber por qué. Mariana sintió el golpe real en ese instante, no en el quirófano. El accidente había sido violento, sí. El daño físico era grave. Pero lo que se estaba rompiendo no tenía yeso ni suturas. Puebla, pensó otra vez, y comprendió que esa palabra no explicaba nada y lo explicaba todo. Se enderezó. La noche seguía. El hospital respiraba. Mariana caminó hacia el área de espera con pasos medidos, como si cada baldosa confirmara una decisión que todavía no había formulado. No era el momento de caer. No era el momento de preguntar. Había algo que ordenar primero. Al pasar junto a la mujer, escuchó un susurro tembloroso: ¿está vivo? Mariana no respondió. No por crueldad, sino porque no sabía desde dónde hacerlo. Siguió caminando. Y mientras la puerta del quirófano se cerraba a su espalda y la lluvia insistía afuera, Mariana entendió, con una claridad que dolía más que el shock, que el choque en la carretera no era lo peor que había ocurrido esa noche. Mariana se detuvo a una distancia prudente. No se sentó. No se apoyó en la pared. Permaneció de pie, con los brazos relajados a los costados, como si la postura pudiera mantener a raya lo que acababa de comprender. La mujer embarazada levantó la vista otra vez, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Tenía los ojos hinchados, la respiración irregular. Y aún así conservaba una dignidad frágil, sostenida a puro instinto. ¿Usted es doctora?, preguntó, con una esperanza tímida. Mariana asintió sin añadir nada. No llevaba la bata, solo el uniforme azul. Era suficiente. En un hospital, el color hablaba por uno. Mi esposo.
La frase quedó suspendida. ¿Cómo está mi esposo? La palabra volvió a caer, exacta, obstinada. Esposo. Mariana sintió la tentación de corregirla, de enderezar el mundo con una frase breve. No lo hizo. No era el momento. No era así. Está en cirugía, respondió. El equipo está trabajando. La mujer soltó el aire, como si lo hubiera estado reteniendo desde el impacto. Se llevó la mano al vientre y cerró los ojos un segundo. Gracias, dijo. Soy Camila Herrera. Su esposa. Herrera. El apellido no rozó nada conocido. No chocó. No encajó. Simplemente existió. Mariana lo repitió mentalmente, sin prisa, como se repiten los datos clínicos que luego hay que ordenar. Camila habló con la urgencia de quien necesita contar para no desmoronarse. Habló del trayecto, del golpe, del ruido seco, del miedo inmediato por el bebé. Habló de cómo Julián había tomado esa carretera tantas veces, de cómo siempre decía que era mejor salir temprano para evitar tráfico. Puebla. La palabra apareció otra vez. Ahora en voz ajena, y se acomodó con una naturalidad que dolía. Íbamos a Puebla, explicó Camila. Por trabajo. Él viaja mucho. Mariana escuchó. Asintió cuando correspondía. No hizo preguntas que empujaran la historia hacia un borde. Dejó que Camila llenara los espacios sola. Así era más claro. Así era más completo. Nos casamos hace 2 años, continuó. No por lo civil todavía, bajó la voz. Cosas de papeles, impuestos, ya sabe. Pero somos una familia. Sonrió con un gesto cansado. Íbamos a acomodar todo antes de que naciera el bebé. Mariana sintió la frialdad asentarse en su pecho como una herramienta. No había rabia. Había cálculo. 2 años. El tiempo encajaba con una precisión inquietante. El doble mundo no era reciente. No era un desliz. Era un sistema. Camila sacó el teléfono y lo sostuvo con torpeza. Mostró una fotografía, una playa luminosa, 2 figuras descalzas, un gesto de felicidad que no parecía ensayado. Julián, con una camisa clara que Mariana reconoció al instante. La había comprado ella, en otro aniversario, en otra vida. Fue sencillo, dijo Camila. Espiritual. Él no quería algo grande. Dijo que el trabajo lo absorbía. Mariana devolvió el teléfono con cuidado. No comentó la foto. No comentó nada. El silencio, bien usado, era una forma de respeto y de control. ¿Está muy grave?, preguntó Camila. Él siempre dice que es fuerte, pero se quedó sin voz. Está estable, respondió Mariana, con la verdad medida. Necesitará tiempo. Camila asintió. Se acomodó la manta. Sus manos volvieron al vientre, protectoras. Mariana observó ese gesto y comprendió la arquitectura completa del engaño, otro apellido, otra historia, otra ciudad. 2 identidades sostenidas por la misma boca, el mismo cuerpo, la misma promesa repetida con variaciones mínimas. Julián Fuentes. Julián Herrera. Mariana no sintió la necesidad de desmentirla. No todavía. La confrontación habría sido un incendio inútil en ese pasillo húmedo de madrugada. Primero, entender. Luego, decidir. Se despidió con una frase neutra y dio unos pasos hacia atrás. Camila le agradeció otra vez, con una gratitud limpia que no pedía nada más que información. Mariana respondió con una inclinación breve de cabeza y se alejó. Mientras caminaba, el hospital recuperó su ritmo habitual. Carritos, voces, el pitido lejano de un monitor. Mariana avanzó sin prisa, como si cada paso confirmara una elección silenciosa. No confrontar ahora no era huir. Era esperar el momento exacto en que la verdad dejara de ser una explosión y se convirtiera en una consecuencia. Mariana volvió a acercarse cuando el pasillo quedó casi vacío. La madrugada había adelgazado el ruido del hospital hasta dejarlo en un murmullo constante, como una respiración larga. No llevaba bata ni credencial visible, solo el uniforme azul que la convertía en una figura más del sistema. A esa hora, nadie preguntaba demasiado. Camila estaba sentada donde antes, con la manta doblada sobre los hombros.
Había dejado de llorar, pero el cansancio le marcaba la cara. Miraba la pantalla del teléfono sin tocarla, como si necesitara algo sólido para no caer. Mariana se detuvo a su lado. ¿Necesita algo?, preguntó con un tono práctico. Sin nombre propio. Agua, un jugo. Camila negó con la cabeza. Luego la miró mejor, buscando un punto de apoyo. Solo, información, dijo. Nadie me dice nada. Mariana se sentó en la silla contigua, dejando un espacio exacto entre ambas. No demasiado cerca. No demasiado lejos. El equilibrio justo para escuchar. Está en buenas manos, dijo. El equipo es sólido. Camila asintió, agradecida por la certeza mínima. Y empezó a hablar. No porque Mariana lo pidiera, sino porque el silencio ya no le alcanzaba. Habló de cómo se conocieron. De un trabajo que los cruzó, de conversaciones largas en cafeterías. De una vida que empezó sin promesas grandilocuentes. Dijo que Julián siempre viajaba, que su agenda era impredecible, pero que volvía con historias y regalos pequeños. Habló del embarazo como de una sorpresa que se volvió centro. De la boda simbólica en la playa, sin testigos, sin papeles, para evitar problemas. Sonrió al recordarlo. Una sonrisa cansada que no pedía aprobación. Dijo que los impuestos podían complicarlo todo, explicó. Que tenía una revisión pendiente y que convenía esperar. Yo no entiendo de eso. Confié. Mariana escuchó sin interrumpir. No tomó notas. No necesitaba hacerlo. Cada frase se ordenaba sola, encajando con otras ya conocidas. Camila habló del seguro médico con la misma naturalidad. Una póliza, temporal, explicó, hasta que Julián cerrara un contrato grande. Dijo que no era raro, él sabía de números. De trámites. Dijo que él se encargaba de todo. Ella había dejado su trabajo cuando el embarazo avanzó. Era lo mejor, había dicho él. Para cuidarte. La dependencia no apareció como una confesión, sino como una consecuencia lógica. Mariana la reconoció sin nombrarla. En ese reconocimiento hubo algo incómodo. Una cercanía que no había buscado. Siempre decía que Puebla era clave, continuó Camila. Clientes importantes. Reuniones largas. Se encogió de hombros. A veces volvía tarde. O se quedaba allá. Mariana asintió, una vez. No por acuerdo, sino para permitir que la historia siguiera su curso. Puebla se repetía con una precisión inquietante. Un eje. Una coartada perfecta. Camila bajó la voz cuando mencionó el dinero. No como vergüenza, sino como cuidado. Dijo que Julián se ocupaba de los gastos, que era práctico, ordenado. Que le daba lo necesario sin hacerla sentir menos. Dijo que nunca faltó nada. Que eso también era amor. Mariana sostuvo la mirada en un punto neutro. Como si evaluara una gráfica invisible. No había contradicciones. No había fisuras obvias. Las mentiras eran coherentes, aburridas incluso. Del tipo que se sostiene en la repetición y en la confianza. Él siempre tenía una explicación, añadió Camila. Y siempre sonaba razonable. Mariana pensó en la palabra razonable. En cómo podía convertirse en un refugio para la mentira. En cómo, a veces, lo más peligroso no era lo increíble, sino lo que parecía lógico. Un silencio breve se instaló entre ambas. Camila se acomodó la manta y apoyó las manos en el vientre. Mariana notó el gesto, automático, protector. Dos mujeres, dos historias. Un mismo centro que no estaba presente. Gracias por escuchar, dijo Camila al final. No sé por qué se lo cuento. Mariana respondió con una frase mínima. A veces hablar ordena. Se levantó despacio. No prometió nada. No aclaró nada. No era el momento de mover piezas. Al alejarse, sintió la incomodidad de la empatía. Esa cercanía que no pide permiso y deja marcas. Mientras caminaba hacia el control de enfermería, Mariana tuvo la certeza de que no estaba frente a un engaño improvisado. Cada detalle encajaba con una precisión excesiva,
como si alguien hubiera diseñado dos vidas paralelas con el mismo cuidado que se diseña una coartada que no debe fallar. Mariana salió del hospital cuando la lluvia empezó a aflojar, como si también estuviera cansada. Condujo por Ciudad de México sin prisa, siguiendo semáforos que parecían sincronizados con su respiración. No puso música. El silencio era más útil. Cada cruce, cada reflejo en el asfalto. Le daba tiempo para ordenar lo que había escuchado. No para sentirlo. Eso vendría después. La casa la recibió intacta. La luz del pórtico encendida, el zaguán limpio. La maceta donde Julián siempre decía que había que cambiar la tierra. Mariana entró sin quitarse los zapatos. Caminó directo al estudio. No por intuición, sino por lógica. Si había dos vidas, tenía que haber dos rastros. Encendió la lámpara del escritorio. El espacio seguía igual, papeles apilados con descuido calculado. Un par de cajas de muestras médicas, carpetas sin rótulo. Mariana no tocó nada todavía. Abrió el cajón inferior. Vacío. El segundo, también. No era torpeza, era orden selectivo. Fue a la cocina y abrió el cajón de las llaves. Las habituales estaban allí. Las del auto, las del portón, las del cuarto de servicio. Mariana las contó sin prisa. Faltaba una. No lo pensó como sospecha, lo pensó como confirmación. Regresó al estudio y revisó el librero. Sacó un diccionario viejo que Julián decía no usar. Dentro, una llave nueva, brillante, sin desgaste. No correspondía a ninguna cerradura de la casa. La sostuvo un segundo en la mano. No era pesada, pero tenía peso. La dejó sobre el escritorio y siguió. Encendió la computadora portátil de Julián. No necesitó contraseñas complicadas. Probó combinaciones previsibles, las mismas que había usado durante años para no olvidarlas. Entró. La bandeja de entrada estaba limpia. Demasiado. Mariana abrió la carpeta de archivos. Estados de cuenta en PDF, ordenados por meses. Un banco distinto al suyo. Una cuenta a nombre de Julián Herrera. Mariana abrió el archivo más reciente. El saldo no era espectacular. Lo era la regularidad. Transferencias mensuales con descripciones neutras. Renta, supermercado, gastos. Cantidades en pesos mexicanos que no levantaban alertas y se miraban aisladas. Juntas, contaban otra historia. Abrió el historial de transferencias. Origen, su cuenta conjunta. Destino, la cuenta de Herrera. Fechas que coincidían con viajes de trabajo. Montos pequeños, repetidos. Mariana calculó rápido. No necesitaba una hoja de cálculo para entender la suma. Era dinero suficiente para sostener una casa, una vida, una promesa. Buscó más. Encontró recibos de servicios con dirección en Puebla. Una colonia tranquila, residencial. La llave nueva encontró su lugar sin esfuerzo. No fue una revelación teatral, fue un encaje preciso. Mariana se sentó. No por debilidad, sino porque la claridad también pesa. Siguió revisando. Extractos de peaje electrónico guardados en una carpeta secundaria. Un segundo dispositivo registrado. Entradas y salidas regulares hacia la autopista, martes y jueves. Horarios consistentes. Puebla otra vez. La geografía como coartada. Abrió su propia banca en línea. Navegó con calma. Las transferencias salían etiquetadas como gastos de viaje. Reembolsos. Nada llamativo. Nada ilegal a simple vista. A 2 años de distancia, el total se volvía irrefutable. No era un desliz. Era una operación. Mariana cerró los ojos un segundo. No para llorar. Para fijar la imagen. 2 nombres. 2 domicilios. 2 agendas. Un mismo flujo de dinero. El suyo. Se levantó y fue al closet. Revisó el compartimento inferior donde Julián guardaba zapatos viejos. En la suela de unos tenis gastados encontró lo que buscaba, un pequeño llavero metálico con el logo de una inmobiliaria de Puebla. Lo dejó junto a la llave nueva.
Las pruebas empezaban a ordenarse solas. Abrió un cajón más y encontró un sobremanila con papeles doblados. Copias de un contrato de arrendamiento. Firmado por Julián Herrera. Fecha, 18 meses atrás. Mariana no se sorprendió. La sorpresa había quedado en el hospital. Aquí solo quedaba la confirmación. La indignación no llegó como un estallido. Llegó como una línea recta. Clara. Imposible de discutir. Mariana sintió algo parecido al alivio que aparece cuando un diagnóstico se confirma, duele, pero permite actuar. Tomó su teléfono y abrió la galería. Encontró una foto antigua de un aniversario, una sonrisa que ahora parecía ajena. La borró sin ceremonia. Volvió al escritorio y reunió los documentos, estados de cuenta, recibos, contratos. Los alineó con precisión quirúrgica. Miró el reloj. La madrugada avanzaba. El hospital quedaba a una distancia que ahora medía en minutos útiles. Mariana entendió, con una serenidad inesperada, que el problema no era qué hacer. Era cuándo. Cada hora que pasara sin ordenar las piezas jugaba a favor de la mentira. Guardó los papeles en una carpeta. Tomó la llave nueva y la dejó dentro. Apagó la lámpara. Al salir del estudio, la casa le pareció distinta. No vacía. Revelada. Mientras cerraba la puerta principal y la ciudad seguía despertando. Mariana supo que el verdadero enemigo ya no era la confusión ni el engaño. Era el tiempo. Y a partir de ese momento, no pensaba regalarle ni un minuto. Mariana regresó al hospital cuando la ciudad empezaba a clarear. El turno nocturno se deshilachaba y el día traía consigo otro ritmo, más administrativo, más visible. No volvió a urgencias. Caminó directo hacia el área de admisiones y facturación, ese territorio donde los expedientes deciden destinos con la misma frialdad que un bisturí. Pidió hablar con la encargada de registros con una cortesía exacta. No usó su jerarquía, dejó que la reconocieran. Bastó su nombre. Bastó la seguridad tranquila con la que explicó que necesitaba revisar un expediente, por un asunto familiar. La palabra familiar abrió puertas que el cansancio de la madrugada había dejado entrecerradas. El archivo del paciente estaba marcado como ingreso de emergencia sin identificación confirmada. Mariana siguió el cursor en la pantalla mientras la encargada repasaba campos incompletos. Seguro pendiente. Datos cruzados. Un intento de registro alterno con otro apellido. Mariana no mostró sorpresa. Asintió. Hubo un error, dijo. Yo me haré responsable. La frase fue simple y decisiva. No explicó más de lo necesario. No mencionó nombres. No habló de matrimonio ni de engaños. En ese mostrador, la verdad completa era un estorbo. Lo importante era evitar que el sistema activara alarmas que no distinguían matices, fraude, identidad duplicada, notificación automática. Mariana firmó un documento. Autorizó la cobertura temporal con su póliza. Asumió costos, aceptó cargos, selló la intervención con una firma clara. La encargada dudó un segundo. Lo suficiente para entender que aquello no era habitual. Mariana sostuvo la mirada. No llamen a seguridad, añadió, con voz baja. Ni a nadie más. La paciente está embarazada. No necesita estrés adicional. No fue una orden. Fue una razón. Y funcionó. Al salir, Mariana sintió el cambio completo. No había lágrimas ni temblores. Había control. Cada movimiento había sido medido para un solo fin, comprar tiempo. Tiempo para que Camila no fuera empujada a una crisis legal absurda. Tiempo para que Julián no despertara con el ruido de una acusación que podría usar a su favor. Tiempo para que la verdad llegara cuando ya no pudiera rebotar. Cruzó el pasillo hacia el ascensor. En el tablero electrónico, el estado del paciente marcaba sedación en disminución. Mariana lo leyó sin detenerse. El plan no dependía de la sorpresa, sino del orden. Pasó por la sala de espera. Camila dormía en la silla, la cabeza ladeada, la manta caída sobre un hombro. Mariana no se acercó. No ahora. El cuidado también podía ser distancia. En el elevador, el reflejo le devolvió un rostro distinto al de la madrugada. No era dureza, era enfoque.
Pensó en los documentos en su carpeta, en la llave nueva, en los registros de peaje. Pensó en la palabra estrategia como quien piensa en un músculo que por fin se activa. Salió en el piso administrativo para dejar constancia final. Un correo interno. Una nota breve, una confirmación de cobertura. Nada que pudiera revertirse con un gesto. Nada que delatara más de lo imprescindible. La mentira había vivido de lo difuso, la respuesta, de lo exacto. Cuando volvió al área clínica, el hospital ya estaba despierto. El ruido era distinto. Cafés, pasos rápidos. Teléfonos. Mariana se detuvo frente a la puerta de la unidad de cuidados intensivos. A través del vidrio, vio el movimiento controlado del equipo. Una enfermera ajustaba líneas. Un monitor marcaba un ritmo estable. Mariana no entró. No todavía. Se apoyó un segundo en la pared y respiró. La herida seguía ahí, pero había dejado de sangrar. En su lugar, se había formado algo más firme, una decisión sostenida por hechos. Mientras se alejaba, el aviso sonoro de una estación cercana anunció un cambio de turno. En la UCI, alguien dijo que el paciente empezaba a reaccionar. Mariana sonrió apenas, sin alegría. Julián estaba a punto de despertar. Y todavía no sabía que el tiempo, ese que siempre creyó manejar, ya no estaba de su lado. El primer movimiento fue mínimo, un temblor en los párpados. Una respiración que dejó de ser mecánica para buscar aire por sí misma. Julián despertó despacio, como si el cuerpo negociara cada segundo con el dolor. El monitor respondió con un ritmo más rápido. La enfermera se inclinó, habló en voz baja, explicó lo imprescindible. Julián parpadeó otra vez. Entonces vio a Camila. Ella estaba de pie a un costado de la cama, la mano apoyada en el borde, los ojos enrojecidos pero atentos. Cuando él la enfocó, Camila exhaló un sollozo contenido y le tomó los dedos con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Julián intentó sonreír. Le salió torcido. Tranquilo, dijo ella. ¿Estás aquí? Julián asintió apenas. Giró la cabeza un poco más, siguiendo el sonido del monitor, el brillo del vidrio. Y ahí la vio. Mariana estaba al fondo, de pie. Los brazos relajados, la espalda recta. No se acercó. No habló. Su presencia era precisa, imposible de ignorar. El color abandonó el rostro de Julián con una velocidad casi clínica. Sus ojos pasaron de Camila a Mariana y volvieron. Como si el cerebro buscara una explicación alternativa que no existía. ¿Qué? Murmuró, la voz áspera. ¿Qué haces aquí? Camila miró de uno a otro, confundida. La enfermera, entrenada para leer tensiones, intervino con suavidad. Voy a darles un momento, dijo. Aviso si necesitamos algo. La puerta se cerró con un clic amortiguado. El aire cambió. Mariana, susurró Julián, con urgencia. No ahora. Ella avanzó 2 pasos. No lo tocó. No levantó la voz. Camila, dijo, ¿nos dejas un minuto? Camila dudó. Miró a Julián buscando confirmación. Él tragó saliva. Es, del hospital, improvisó. Un trámite. Regreso enseguida. Camila asintió con una docilidad que dolió a los 3. Se retiró despacio, dejando la puerta entreabierta. Mariana esperó a oír el clic final antes de hablar. No mientas, dijo. Si mientes ahora, salgo y se lo digo todo. Julián cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había lágrimas. No eran nuevas, parecían practicadas. Puedo explicarlo, dijo. Nada es como parece. Empieza, respondió Mariana. Y elige bien qué parte omites. Julián habló rápido, como quien intenta adelantar el golpe. Dijo que todo empezó como algo temporal. Que nunca quiso hacer daño. Dijo que Camila necesitaba apoyo, que el embarazo lo desbordó, que él se sintió responsable. Dijo que el trabajo lo empujó a mentir. Que los impuestos complicaron las cosas, que no era tan sencillo como parecía. Te amo, añadió. A ti también. Mariana no reaccionó. Lo miró con una atención quirúrgica. No te confundas,
dijo. Amar no es duplicar nombres ni domicilios. Amar no es usar mi cuenta para pagar otra vida. Julián se estremeció. No iba a durar, intentó. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo? Preguntó Mariana. ¿Antes o después de que naciera el bebé? El silencio se estiró. Julián desvió la mirada hacia la ventana. Dame tiempo, pidió. Déjame salir de aquí. Yo lo hago. Yo se lo digo. Mariana negó apenas. La verdad va a salir, dijo. Con o sin tu discurso. Julián respiró hondo. Como si buscara una grieta. Camila es sensible, dijo. El estrés puede hacerle daño. Al bebé. ¿Quieres eso? Mariana se inclinó lo suficiente para que él no pudiera apartar la vista. No uses a tu hijo como escudo, respondió. La mentira es lo que la lastima. Y se terminó. Julián apretó las sábanas. La máscara se resquebrajó un instante y dejó ver el miedo real, ese que no sabe negociar. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Mariana enderezó la espalda. Lo correcto, dijo. Y no te pertenece decidir cuándo. Se dio la vuelta y abrió la puerta. Camila levantó la mirada de inmediato. Mariana le sostuvo los ojos un segundo, sin decir nada, y salió al pasillo. Mientras caminaba, el pitido del monitor quedó atrás. Mariana no sintió alivio ni triunfo. Sintió algo más firme. Sabía, con una certeza fría, que no sería ella quien destruyera la mentira, sería la verdad, llegando a su hora exacta. La que haría el trabajo completo. Mariana esperó a que el pasillo se aquietara. El hospital tenía ese pulso irregular que, de pronto, se vuelve íntimo, pasos lejanos. Una máquina de café, un carrito rodando sin prisa. Camila estaba sentada frente a la ventana, mirando la lluvia que volvía a insistir, fina, constante. Tenía las manos entrelazadas sobre el vientre, como si allí estuviera la única certeza que le quedaba. Camila, dijo Mariana. Ella levantó la vista. No sonrió. No preguntó. Asintió apenas, como quien acepta que algo inevitable va a decirse. Mariana se sentó frente a ella, a la misma altura. No buscó rodeos. Necesito decirte algo, empezó. Y necesito que me escuches hasta el final. Camila frunció el ceño, un gesto pequeño de defensa. Si es sobre él, murmuró. Es sobre los dos, corrigió Mariana. Y sobre mí. Sacó del bolsillo el anillo simple que solía quitarse en guardia. Lo dejó sobre la mesa de plástico, sin dramatismo. El metal hizo un sonido seco, definitivo. Mi nombre es Mariana Fuentes, dijo. Estoy casada con Julián Fuentes desde hace 10 años. Camila miró el anillo. Luego a Mariana. Negó con la cabeza, primero despacio. Luego con urgencia. No, susurró. No, eso no puede ser. Él es Julián Herrera. Mi esposo. Herrera es el apellido que usa contigo, respondió Mariana. Fuentes es el real. El mío. Camila respiró hondo, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Las palabras salieron atropelladas. Estás confundida. Él me mostró documentos. El seguro. El trabajo. Todo. Lo sé, dijo Mariana. Yo pagué ese seguro. Yo financié esos viajes. Yo cubrí esa vida sin saberlo. El silencio se volvió pesado. Camila apretó los labios. Los ojos se le llenaron, pero no lloró de inmediato. Nos casamos, dijo. En la playa. Fue real. Para ti, respondió Mariana. Yo vi las fotos. Él también fue real contigo. Eso no te lo quito. Camila bajó la mirada. Una lágrima cayó, lenta, sobre sus manos. Dijo que tú eras su jefa, añadió. Que lo controlabas. Que no lo dejabas respirar. Mariana dejó escapar una risa breve, sin humor. Supongo que así era más fácil, dijo. Necesitaba una villana para sostener la historia. Camila se llevó una mano a la boca. El temblor llegó tarde, pero llegó. Entonces, intentó.
Entonces todo fue mentira. No todo, corrigió Mariana. El cariño que sentiste fue tuyo. El embarazo es real. El engaño fue suyo. Camila cerró los ojos. El llanto apareció al fin, contenido, silencioso. Mariana esperó. No tocó. No apuró. El respeto también podía ser inmóvil. Me aisló, dijo Camila al cabo. Me pidió dejar el trabajo. Dijo que era por el bebé. Eso hace, respondió Mariana. Te vuelve dependiente y luego te llama familia. Camila levantó la vista. Sus ojos ya no buscaban consuelo, buscaban claridad. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Yo me voy a divorciar, dijo Mariana. Las cuentas están congeladas. La casa es mía. Él no tiene dónde volver. Camila se tensó. ¿Y yo? Tú decides, respondió Mariana. Pero no tienes que sostener la mentira. No tienes que cargarla por él. Camila respiró hondo. Se secó las mejillas. Miró el anillo otra vez, luego su propia mano, donde llevaba un diamante discreto. Me dijo que era nuestro futuro, susurró. El futuro no se construye robando presente, dijo Mariana. Camila asintió. Algo cambió en su postura. La espalda se enderezó un poco. No quiero verlo, dijo. No hoy. Lo sé, respondió Mariana. Pero va a haber un momento más. Uno solo. Para cerrar. Camila tragó saliva. Luego, con una firmeza nueva, no voy a mentir por él. Mariana sostuvo su mirada. No hubo abrazo. Hubo acuerdo. No estás sola, dijo. No lo estuviste nunca. Solo te hicieron creerlo. Camila apoyó ambas manos en el vientre y respiró despacio. Cuando habló, su voz ya no temblaba. Entonces no seguimos, dijo. No seguimos con esto. No, confirmó Mariana. Se terminó. Se levantaron casi al mismo tiempo. Al fondo del pasillo, una enfermera cruzó empujando un carrito. El hospital siguió respirando. Mientras caminaban en direcciones opuestas, ambas compartieron una certeza incómoda y necesaria. Julián todavía creía que podía salvarse. Y esa creencia, frágil y tardía, estaba a punto de enfrentarse con algo que no sabía negociar. El día del alta llegó sin dramatismo. El cielo estaba despejado y la luz de la mañana entraba oblicua por las ventanas del pasillo, iluminando el polvo en suspensión. En el hospital, los finales casi nunca tenían música, tenían papeles, firmas y una camilla esperando. Julián estaba vestido con ropa prestada, pantalón deportivo, sudadera gris, zapatillas sin cordones. La pierna inmovilizada le obligaba a mantener el equilibrio con cuidado. Se veía más pequeño, como si el accidente hubiera reducido algo más que su movilidad. Miró el teléfono. Ningún mensaje nuevo. Volvió a guardarlo. Una enfermera explicó las indicaciones con la neutralidad de quien repite un protocolo. Medicación, reposo, control posterior. Julián asentía sin escuchar del todo. Miraba la puerta, esperando que se abriera para concederle una salida que aún creía posible. La puerta se abrió. Entraron Mariana y Camila juntas. No iban tomadas del brazo. Pero su sincronía era evidente. Mariana llevaba un abrigo sobrio y una carpeta delgada bajo el brazo. Camila, una bolsa pequeña y la espalda recta, protegía su vientre con una mano firme. No había rabia en sus rostros. Tampoco esperanza. Julián sonrió por reflejo. Camila, dijo. Mariana, podemos hablar. Mariana dejó la carpeta sobre la cama, con cuidado, como quien deposita un objeto que ya no le pertenece. Ya hablamos, respondió. Ahora vamos a cerrar. Camila no se acercó. Se quedó a una distancia prudente. No voy a gritarte, dijo. No vine a eso. Julián intentó incorporarse un poco más. Fue un error, insistió. Puedo arreglarlo. Puedo empezar de nuevo. Mariana abrió la carpeta. Dentro, los documentos estaban ordenados, sin adornos. Aquí está la notificación, dijo.
Divorcio en trámite. Medidas cautelares sobre las cuentas. Orden de restricción respecto a mi domicilio y mi lugar de trabajo. Julián parpadeó. No puedes hacerme esto, murmuró. Estoy lesionado. No tengo dónde ir. Eso no lo causamos nosotras, respondió Mariana. Lo causó la vida que decidiste llevar. Camila dio un paso al frente. Lo justo para que Julián la mirara. Hablé con mi familia, dijo. Me voy hoy. Cambié las cerraduras. Mi hermano estará conmigo cuando nazca el bebé. Julián negó con la cabeza, incrédulo. Soy el padre, dijo. No puedes apartarme. No te aparto, respondió Camila. Pongo límites. Lo demás se resolverá por la vía legal. El silencio se hizo espeso. Julián miró de una a otra, buscando una grieta emocional que ya no existía. Las amo, dijo, casi como un susurro. A las 2. Mariana cerró la carpeta. Amar no es duplicar, respondió. Es elegir. Y tú elegiste mentir. La enfermera carraspeó con discreción. El transporte está listo, anunció. ¿Quién acompaña al paciente? Mariana y Camila se miraron. Fue un intercambio breve, claro. Nadie, dijo Mariana. La enfermera asintió, sin sorpresa. Colocó la silla de ruedas frente a la cama. Julián se dejó ayudar, torpe, humillado por la lentitud del proceso. Cuando estuvo sentado, levantó la vista una última vez. Mariana. Empezó. Ella negó, con suavidad. No más, dijo. Cuídate. Eso también es responsabilidad. Camila tomó su bolsa. Se acercó lo suficiente para hablar sin que nadie más escuchara. Nuestro hijo no es un castigo, dijo. Es una verdad. Y yo voy a cuidarla mejor que tú. No hubo beso. No hubo despedida. Camila salió primero. Mariana la siguió. Sin mirar atrás. El pasillo los recibió con su rutina, pasos, voces, un carrito de limpieza. Al fondo, la puerta del ascensor se cerró tras ellas. Julián quedó esperando. El ordenanza empujó la silla con cuidado, rumbo a la salida. Fuera del hospital, el aire era frío y limpio. Un taxi aguardaba. El conductor revisó la dirección, un motel sencillo en la carretera. 2 noches pagadas. Después, nada. Cuando el coche arrancó, Julián apoyó la cabeza contra la ventanilla. La ciudad pasó frente a él como una película muda. Por primera vez en años, no tenía a quién llamar, ni qué historia ajustar. El taxi se detuvo. El conductor bajó la maleta y cerró el maletero. Julián se quedó sentado un segundo más, escuchando el motor apagarse, el viento mover un anuncio cercano. Al entrar a la habitación, el silencio lo envolvió por completo. No había reproches ni gritos. No había testigos. Solo entonces entendió que el silencio pesaba más que cualquier castigo. Pasaron algunos meses. No hubo un antes y un después ruidoso, sino una transición silenciosa. Como cuando la ciudad aprende a convivir con un semáforo nuevo. Mariana volvió a la rutina con una precisión distinta. Cambió de turno, no por huida, sino por elección. La luz del día le sentaba mejor. Menos fantasmas, más aire. El departamento quedó más despejado. No por vacío, sino por orden. Los objetos que antes parecían anclas perdieron peso. Mariana conservó lo esencial, libros, una planta resistente, la mesa junto a la ventana. Empezó a caminar por el parque cercano al amanecer. No para olvidar, sino para volver a sentir el cuerpo sin urgencia. La herida seguía ahí, pero ya no dictaba el ritmo. En el hospital, su trabajo recuperó el pulso limpio de la vocación. La miraban igual que siempre, aunque ella sabía que algo había cambiado por dentro, la paciencia ya no era tolerancia ciega. Y la compasión no se confundía con renuncia. Aprendió a decir no sin justificarlo. Aprendió a irse a casa a tiempo. A veces, en los pasillos. Alguien mencionaba de pasada el caso del accidente, como una historia que ya no pertenecía a nadie. Mariana escuchaba sin intervenir. El centro del relato se había movido.
Y eso estaba bien. Camila se fue a Puebla primero, y luego más lejos, donde el apellido no pesara y el apoyo tuviera rostro familiar. El embarazo siguió su curso con la calma que da el acompañamiento real. Hubo noches difíciles, dudas, cansancio. También hubo risas torpes, comidas compartidas. Manos que sostenían sin pedir nada a cambio. Cuando nació el bebé, Camila eligió un nombre sencillo. No fue una declaración ni un ajuste de cuentas. Fue una afirmación. La vida continuaba. Empezó a estudiar de nuevo, despacio, sin promesas grandilocuentes. Aprendió a pedir ayuda. A no explicarse de más. Mariana recibió una postal meses después. No decía mucho. Una foto luminosa, una frase corta. Estamos bien. Mariana la guardó en el cajón de la cocina, donde se guardan las cosas que no necesitan exhibirse para ser importantes. De Julián, casi no hubo noticias. Alguna referencia lejana, un rumor que no mereció confirmación. Había quedado fuera del centro del relato, no por castigo, sino por consecuencia. Las historias que se sostienen en la mentira se quedan sin público cuando la verdad se instala. Una tarde, Mariana abrió una botella de vino y se sentó junto a la ventana. La ciudad seguía igual, autos, voces, luces que se encendían. Pensó en lo que había aprendido sin proponérselo. En la diferencia entre cuidar y cargar. En cómo la claridad, cuando llega, no siempre grita, a veces simplemente ordena. No hubo cierre ceremonial. Hubo continuidad. Días que avanzaron sin sobresaltos. Decisiones pequeñas que, juntas, hicieron una vida más honesta. Mariana respiró hondo y sonrió. Apenas. No era felicidad eufórica. Era algo mejor, estabilidad. La certeza de ocupar su propio lugar sin pedir permiso. Porque, al final, la verdad no llegó para destruir. Llegó para devolverle a cada quien el sitio que merece ocupar en su propia vida. Y eso, aunque duela al principio, es lo que queda en pie.